numeral 431. En la historia de la salvación, Dios no ha cesado, Dios no se ha contentado con liberar a Israel de la casa de servidumbre. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con liberar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Solo Dios puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre del Redentor. Dios ha sido tan bueno. Hasta ahí el numeral 431. Numeral 431. Dios ha sido tan bueno que no solamente ha querido liberar de la esclavitud meramente física, corporal, a su pueblo de Egipto. Él los salva además de su pecado, porque el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Como dice el Salmo 51:6, dice: contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. En el juicio resultarás inocente. Y solo Dios es quien puede absolverlo. Jesús es el Salvador. Y Dios Padre perdona, absuelve los pecados de su pueblo, dándonos a un Salvador, quien se ofrece como sacrificio para cada uno de nosotros, para que los pecados no tengan la última palabra. Es decir, Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, nos ha enviado a Jesús, quien nos libera de nuestros pecados. Y solo Dios puede absolver esos pecados. Por eso cuando nos vamos a confesar, pues no es el sacerdote el que perdona, es Dios el que perdona. El sacerdote solo es su instrumento, pero es Dios quien perdona. Y de esta manera, Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre del Redentor. Numeral 432. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. Eso significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación. Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación. De tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. En Jesucristo tenemos al Salvador, tenemos nuestra salvación. Y en el nombre de Jesús
está Dios mismo presente. Vamos a consultar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Aquel ultraje por el nombre. Pues el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios, el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo. También en la palabra de Dios encontramos que el único que nos trae la salvación es Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Así dice San Juan capítulo 3, versículo 18. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 21 dice, y todo el que invocare el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y desde la encarnación puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres. Desde la encarnación puede ser invocado por todos porque desde la encarnación Jesús asume la naturaleza humana. Él se hace hombre verdadero, sin modificar su naturaleza divina, su ser Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Jesús no inicia su vida de Dios, digamos, con el nacimiento en el seno de la Virgen. Antes ya era Dios, porque cuando estudiamos al principio en el credo dijimos que Jesús es engendrado antes, engendrado, no creado, engendrado antes de todos los siglos. Engendrado antes de todos los siglos. Y Él como Dios estuvo presente en la creación. Pero como hombre, pues inicia su misión, su naturaleza humana, la inicia con la encarnación. Y desde la encarnación, todos los hombres pueden invocarlo. Desde la encarnación, porque Él toma la humanidad. Y en ese momento, pues, toma la humanidad y la diviniza. Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación. Consultemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo del 6 al 13. Dice, en cambio, la justicia que procede de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice? La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios, en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Dice, eso encontramos en Romanos capítulo 10, versículo del 6 en adelante hasta el 13. De forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.
Hechos capítulo 9, versículo 14 dice, y de aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Así les dice, los amenazan, les dice a todos los que invocan tu nombre, porque aquel pueblo que conocía a Jesucristo comenzaban a invocarle. Y no hay bajo el cielo otro nombre por el que los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Santiago capítulo 2, versículo 7. ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre nosotros? Invocar el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador. Numeral 433. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. Dice una vez al año, como dice Levíticos capítulo 16, versículos del 15 al 16, dice Levíticos. Desgollará el macho cabrío, víctima expiatoria, presentado por el pueblo, llevará su sangre detrás del velo, igual que ha hecho con la sangre del novillo, la salpicará sobre el propiciatorio y delante de él. Así hará la expiación por el santuario, por todas las impurezas y delitos de los hijos de Israel, por todos sus pecados. Lo mismo hará en la tienda del encuentro, que habita entre ellos en medio de sus impurezas. Eso dice Levítico capítulo 16, versículo del 15 en adelante. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Así dice el numeral 433. Cuando Pablo dice que Jesús en Romanos capítulo 3, versículo 25, cuando Pablo dice que Jesús, dice de Jesús que Dios, dice Pablo de Jesús, que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre. Significa, dice el catecismo, que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. En su cuerpo estaba reconciliando Jesucristo al mundo. Estaba Dios reconciliando al mundo consigo. En la vida de cada día debemos buscar siempre en Jesucristo esa reconciliación. Cuando en el día a día cometemos algún error, pues tenemos que pedirle perdón a Dios, no esperar hasta que nos vayamos a confesar para pedirle perdón. Cometiste un error, pídele perdón al Señor. Dios en su gran misericordia te perdonará. Y si es un pecado grave, bueno, busca cuanto antes una confesión. Busca cuanto antes a un sacerdote para que pueda administrarte el sacramento de la confesión, el sacramento del perdón, y así poder seguir caminando en la vida espiritual, siempre con los ojos puestos en nuestro Señor, porque Él nos ha reconciliado
ha reconciliado al mundo consigo. Dios mismo, Jesucristo, que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre. Numeral 434. La resurrección de Jesús glorifica el nombre del Salvador. La resurrección de Jesús glorifica el nombre del Salvador porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. Numeral 434 del Catecismo de la Iglesia Católica. Impresionante cuando dice, la resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador. Y acordémonos que cada domingo tenemos esa gran bendición de poder ir a glorificar el nombre de Dios, porque vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día domingo usted no debe de quedarse en su casa. Hay que ir a misa, a buscar la Santa Misa. Sí, pero es que me queda muy lejos. Pero vale la pena que puedas hacer todo el esfuerzo posible para poder disfrutar de la presencia de ese Dios y poder glorificar el nombre de Dios Salvador. Y dice el numeral 434 que desde la resurrección de Jesucristo, el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Y desde ese momento los espíritus temen su nombre. Los espíritus malignos temen su nombre. Consultamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 16 al 18. Una vez que íbamos nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, poseída por un espíritu adivino, que proporcionaba a sus dueños grandes ganancias, haciendo de adivina. Está yendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba y decía, aquí le falta la tilde, está yendo detrás de Pablo y de nosotros, gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncia un camino de salvación. Venía haciendo esto muchos días hasta que Pablo, cansado de ello, se volvió al Espíritu y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquel momento salió de ella. Pero al ver sus amos que les había ido su esperanza de ganancia, cogiendo a Pablo y a Silas, los arrastraron al ágora ante los magistrados. Y presentándolos a los pretores, dijeron, estos hombres judíos, como son, están perturbando nuestra ciudad. Y están enseñando costumbres que no están permitidos aceptar ni practicar, pues somos romanos. La plebe se amotinó contra ellos y ordenaron que les arrancaran los vestidos y los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Y eso es lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 16 en adelante. Los espíritus malignos temen su nombre, el nombre de Jesús. Es temido por los espíritus malignos. Y los apóstoles expulsaban demonios en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es un nombre poderoso al cual los espíritus le temen.
Y en su nombre los discípulos de Jesús también hacen milagros en el nombre de Jesús. Marcos 16:17. Y los que creen, a los que crean, les acompañarán estos signos, les dice Jesús. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El poderoso nombre de Jesús. Porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se los concede. San Juan capítulo 15, versículo 16. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.